Como quizás ya vieron, pues en YouTube ya está la primera clase para los que de pronto se hayan quedado atrasados con alguna parte. Bueno, ahora sí, entonces, primero que son los sistemas numéricos, pero los sistemas numéricos son ese sistema que se utiliza para representar, pues básicamente un conteo o unos números. Suena muy obvio, pues cuando, o muy redundante cuando lo explico así, pero resulta que no siempre se han utilizado el mismo sistema que utilizamos ahorita. Por ejemplo, si pensamos en Roma, Roma tenía un sistema numérico diferente, en donde el uno es un palito, el 2 son dos palitos, el 3 son tres palitos, el 4 es un V y un palito, y así sucesivamente. Resulta que pues, los sistemas numéricos, como les digo, no siempre fueron iguales, o no siempre fueron estandarizados a nivel mundial. Pero el sistema numérico romano, Señora, digamos que está, digamos que estaba condenado a no trascender por una razón. Y es el hecho de que no tiene el cero. Si pensamos cómo es el cero en romano, pues no lo conocemos, pero simplemente porque no existe. Para ellos el concepto de cero o de nada no tenía sentido y simplemente no lo pusieron en su sistema. Pero realmente las matemáticas, pues desde hace mucho tiempo hacen uso del cero para muchas operaciones. El sistema que nosotros utilizamos actualmente fue de hecho desarrollado por los árabes y se conoce como, pues de hecho, un sistema arábigo. Y es conocido como el sistema decimal, en donde se tienen 10 dígitos para representar todos los números. La razón de utilizar 10 dígitos posiblemente haya sido por el hecho de que tenemos 10 dedos y nos queda más fácil pues hacer cuentas con los dedos. Pues en su momento recordemos que no existían las calculadoras y los dedos eran como la forma en la que se hacían las matemáticas normalmente. Este sistema arábigo que todos conocen pues se cuenta como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí se acaban los dígitos. Como se acaban los dígitos, empezamos a combinar los dígitos existentes para formar nuevos números. En el sistema arábigo, pues, ¿qué hacemos? Cuando llegamos al 9 empezamos a juntar el uno con los otros números. Entonces el uno y el cero, el uno y el uno, el uno y el 2, el uno y el 3. Y cuando se nos acaban empezamos con el 2, juntamos el 2 con el cero, el 2 con el uno, el 2 con el 2 y así. Y cuando se nos acaben por allá en el 99, pues se junta el uno, pero ya con el cero y el cero otra vez. Y ya el uno con el cero y otra vez el uno. Es el sistema que se inventó para trabajar números infinitos que permiten el cero, pero que finalmente solo utilizan una cantidad finita de dígitos para la representación, pues de dígitos o caracteres, como lo queramos llamar. Ahora pensemos en que hay otros sistemas, como es por ejemplo el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal entonces es un sistema numérico diferente porque en lugar de tener 10 dígitos, pues decimal viene de 10, tiene 16, hexadecimal que viene de 16, pues hexa de 6, hexadecimal de 16. ¿Cómo se cuenta en hexadecimal? Se cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. El sistema hexadecimal seguramente lo han visto alguna vez cuando utilicen colores. Por ejemplo, si yo pongo algún color por acá cualquiera, este como rojo clarito, y miro aquí en el software de edición, aquí lo estoy tapando yo. Aquí en el software de edición aparece su representación en hexadecimal. Vamos a verlo acá. Y ese es el hexadecimal correspondiente a este color. Y esto lo nota uno en casi todos los software de diseño o inclusive en programación web. Muchas veces uno declara el color es en hexadecimal. E inclusive en los motores de videojuegos como Unity, también el color se dice es posible decirlo en un hexadecimal. Entonces, bueno, miremos cómo se interpreta este hexadecimal que nos entrega indicándonos que este es ese color. Bueno, primero vamos a entender un poco cómo es el sistema. Después del 9 nos dice aquí que sigue A. Eso que implicaría que el A es el equivalente al 10 y que la B es el equivalente al 11 en el sistema decimal que es el que conocemos. Y bueno, como se imaginarán, la C es equivalente al 12. Con eso en consideración, pues ya sabemos que podemos hacer sumas y nos van a dar números que estén dentro de este rango. Por ejemplo, si yo digo 2 más 3, pues 2 más 3 sigue siendo 5.
Una más difícil, 8 más 2 me va a dar A. Porque normalmente pues nos daría 10, pero en el sistema hexadecimal en lugar de 10 decimos A. Y si sumamos 7 más 4, que normalmente nos daría 11, pues nos daría B. Y A más 2 nos daría C. Hay algunos casos un poco más difíciles y es qué pasa cuando se sale del F. Por ejemplo, 9 más 7. Cuando vamos a sumar 9 más 7, vamos a poner acá los números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Aquí están. Y cuando queremos sumar un número que se sale de este rango de acá, que como les digo, pues son 16 caracteres. Entonces pensemos, por ejemplo, A más 7, perdón, A más 7, no cabría, ¿cierto? O sea, cuando hacíamos 7 más 3, por ejemplo, nos va a dar A, porque a este 7 le sumo 3 posiciones, 1, 2, 3 y me da el A. Que lo mismo pues que yo digo, ay, ¿cuánto es 5 más 3? Al 5 le sumo 3 posiciones, 1, 2, 3 y me da el 8. Por acá el 7 más A, pues se sale de la lista. Pero pasa lo mismo que en los decimales. Cuando yo sumo 9 más 3, se sale de la lista, pero yo sé que me da 12 porque yo tomo los números que siguen considerando que yo puedo combinar el 1 y el 0, el 1 y el 2 para juntar nuevos números. Acá para hacer esta operación más fácil, primero la voy a hacer en decimal. Entonces esto sería lo mismo que decir 10 más 7, que es lo mismo pues que 17. Aquí este es 17, pero este 17 está en decimal. O lo que uno diría base 10. Para luego convertirlo a hexadecimal, vamos a restarle 16. Y esto nos va a dar un 1. Pero resulta que por cada vez que restemos 16, también debemos escribir un 1 a la izquierda. Entonces voy a poner este así. Y aquí está, este no era el rojo. Ah, qué triste, no deja utilizar el selector. A ver, este sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver aquí es que cuando hagamos una suma, la podemos hacer en decimal y luego le restamos 16 para ver cuál era el número en hexadecimal. Así que A más 7 va a ser igual a 11. Es la forma en que se interpretaría esto que acabo de hacer acá. A más 7 igual a 11. Vamos a hacer otro para que vaya siendo más claro esto. Voy a sumar, por ejemplo, eh, barro aquí como un X. Vamos a sumar, por ejemplo, B más C. Sabemos que el B es el equivalente al 11 y que el C es el equivalente al 12. Esto me va a dar 23. Y como siempre, pues le hago la resta de 16 para poder convertirlo a Profesor, hexadecimal. qué pena. Sí, sí, dígame. Aló, aló. Creo que alguien iba a preguntar algo, pero desapareció o no sé qué pasó. Por si acaso, igual recuerden que pueden escribir aquí en el canal de chat para yo mirar la pregunta si por alguna razón les falla el micrófono o no tienen. Bueno, continuando por acá. Entonces esto me daría 11 más 12, 23. Al 23 le resto el 16. Y 23 menos 16 me va a dar 7. Profe, siempre se le resta 16 a todo. Siempre que haya que convertir al hexadecimal, sí, y siempre y cuando no esté pues como en esta lista de acá. Porque ahorita lo que veíamos es que, por ejemplo, digamos A más 2 lo puedo hacer mirando esta tablita de acá.
A más 2 es C, pues porque es como 10 más 2, 12, y el 12 es la C. Pero es porque yo sabía que estaba en esta tablita de acá, yo tomo el A, lo incremento en uno, lo incremento en 2 y ahí está la C. Pero hay unos pues casos más difíciles como era este de acá, en donde se salen de la tabla y cada vez que se salga de acá del límite, si le resto 16, de hecho es parecido cuando uno suma en decimal. Por ejemplo, yo sumo 9 más 3, pero el 9 más 3 se sale de la tabla. Entonces, realmente me daría como un 9 más 3 me va a dar un 2, solo que como se salió de la tabla le pongo un 1. Pues es más o menos como la misma lógica. Acá en este caso, pues la conclusión de este de acá es que B más C va a ser igual a 17. Y bueno, sí, básicamente siempre le vamos a restar 16 cuando se salga de esta tabla de acá. Hay unos casos, pues, todavía más difíciles porque van a tener, porque se van a salir por mucho, pero ya les voy a mostrar acá. Hagamos otro ejemplo acá, miremos este, dice aquí que A más A es 14, verifiquemos este. A más A es igual a 14. Ah, bueno, pues lo que vamos a verificar, A más A sería lo mismo que 10 más 10, que es igual a 20, le restamos el 16, me va a dar 4 y como le resté una vez, le pongo el 1, por lo tanto A más A igual a 14. Listo, ahora por acá continuemos con, ya está A más A y aquí tiene otro ejemplo que era F más C, F más C. Miremos este de acá, este sería F, sería 15, pues son 16 datos y empiezo a contar desde cero, ese es el 15, o por si acaso pues 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esto es lo mismo que 15 más 14, que es lo mismo que 29. Y le resto el 16. Como le resté el 16, pues esto me va a dar, pues primero un 1 por la resta del 16. Ahorita le cambio el color. Y 29 menos 16, esto me va a dar 13. Entonces sería como 1, 13. Pintemos este de rojo porque este es el 1 que estoy poniendo por haber restado este 16. Sí, sonó súper fuerte. Sí, dígame. ¿Aló, aló? Profe, Sí, dígame. si se coloca un uno cuando se indica que se restó 16 arriba arriba también ese 14 tendría un uno rojo. Ah, ya se lo puse porque 10, porque 20 menos 16 solo da 4. Pues este es el Ah, 1. Yo vale, solo que no le cambié el color. Pero sí. está chido si lo cambias de color. Ya entendí, muchas gracias. Ve qué necesidad había de inventarse esto. Ah, ya voy a llegar a allá. Pero aquí de hecho este no está terminado porque este 1.13 pues no se deja así, sino que uno mira cuál es el 13 y pues 10, 11, 12, 13, el 13 es la D, así que realmente esto se pone, este 13 que me dio acá, como una D. Y acá está. Y así mismo como podemos sumar, podemos multiplicar, podemos hacer exponentes, restar, sacar raíz, tiene todo su, como sus mismas operaciones que tenemos en el sistema decimal. Y bueno, pues de hecho si nosotros hubiéramos aprendido con sistema hexadecimal, seguramente nos parecería tan natural sumar o hacer restas como nos parece ahorita con el sistema decimal. Es más un tema de costumbre el hecho de que nos parezca más fácil un sistema que otro, pero realmente no hay una dificultad eh, muy diferente. De hecho, siguen aplicando las mismas operaciones. E más F es lo mismo que F más C, así que también me va a dar 1D, porque aplica la ley de, ya se me olvidó el nombre, en la que yo puedo, Conmutativa. conmutativa, gracias. Sigue aplicando la conmutativa, así mismo sigue aplicando la asociativa, yo le puedo poner paréntesis en la suma aquí o aquí cuando voy a sumar tres datos y sigue siendo lo mismo. Sigue aplicando la distributiva, si yo tengo una multiplicación y una suma, pues puedo distribuir la multiplicación y así mismo puedo, pues como todas estas reglas que hemos visto. Listo, primero entonces, ¿por qué se inventó esto? Por varias razones, incluyendo que necesito menos caracteres para representar algo.
Es decir, un número que normalmente hubiera sido mucho más largo, lo puedo representar en muy poquitos dígitos y por lo tanto consumir menos memoria o consumir menos espacio, por así decirlo. Miremos acá, por ejemplo, este número que se refiere al color de este, que vendría siendo, este número viene siendo, es decir, que en rojo tiene, perdón, esto no es en rojo, que en rojo tiene 222, que en verde tiene 135. Para aclarar algo, los colores se representan en rojo, verde y azul. Cuanto rojo, verde y azul tiene algo, es como se representa un color de forma digital. Y de hecho viene porque el ojo humano también pues son los colores que detecta, rojo, verde y azul. Solo que pues el cerebro pues es capaz de juntar cuando ve una combinación de ambos. Pero pues en sí las células del ojo solo detectan esos tres colores. Este cuadrito que estamos viendo aquí tiene 222 de rojo, 135 de verde, 135 de azul. Los números van de 0 a 255, hago la aclaración. Y en todos los software pues de colores. Y 255 de transparencia. Este último se refiere a qué tan transparente es. Pues si le bajo a 255 es más transparente. Miremos que el espacio que ocupa esto es físicamente más largo que el espacio que ocupa este. Así que tenemos una ventaja al representar los colores de esta forma porque podemos ocupar menos espacio al momento de almacenarlo. Entonces, por ejemplo, pues una de las razones por utilizar hexadecimal fue precisamente que ocupara menos espacio. Y aparte de que es múltiplo en potencia de 2 por el hecho de que el computador habla en unos y ceros, que ahorita pues llego a esa parte, entonces por eso pues explico, por esa razón pues ocurre esto de acá. Miremos que este de por sí pues en cada uno me fui ahorrando ya un dígito adicional, por el hecho de que aquí cabe más información que la que cabría en el sistema decimal. Asimismo, fue muy utilizado en computación en su momento, pero eso sí ya es antes, que existían los displays 7 segmentos, que son estas cositas, parecido como eran las calculadoras viejas que tenían como unas rayitas para dibujar los números. Y pues en estos displays uno podía también representar el A, el B, el C, el D, el E y el F. Entonces yo podía en un solo display o en dos displays 7 segmentos podía representar números que iban desde el 0 hasta el 255, mientras que si lo fuera a hacer en decimal necesitaría 3 displays 7 segmentos, porque pues el 255 ocuparía esos tres espacios. Así que pues hubieron como varias razones en su momento por la cual este sistema fue altamente utilizado. Continuando por acá. Ah, bueno, primero ahí quedó resuelta la pregunta que me hacían. ¿O hay alguna pregunta adicional? Yo Profe, entendí lo mismo. yo tengo una pregunta, profe. Sí, dale. Pero, entonces, ¿y los colores, entonces, por qué en números? Pues eso que ibas a explicar de, pues porque se representa con números, porque son información o qué. Sí, la No información entiendo. pues finalmente que almacena el computador siempre es numérica, pues de hecho siempre es binaria. Es a lo que vamos a llegar ahorita en un momentico. Yo pues más bien ahorita lo explico cuando llegue hasta allá para no adelantarme. Listo, profe. Ahora, continuando por acá también existe el sistema octal. El sistema octal es un sistema en donde los números pues van desde el 0, son 8 dígitos, o sea que van desde el 0 hasta el 7. Así que uno para contar en el sistema octal contaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y así. Este sistema pues de hecho no lo vamos a entrar en detalles porque el que me interesa en este momento es hablarles del sistema binario. Y aquí hago pues como un paréntesis súper grande para explicarles por qué la importancia de esto. El sistema binario es un sistema en donde solo existen dos dígitos, por eso binario, pues binario de dos. Existe el 0 o existe el 1. Pero el sistema binario es muy importante para la computación porque de hecho es la forma en que pueden hablar los computadores. Que de hecho esos son unos chistes que a veces uno veía de, pues como asociados a que los computadores hablaban en binario. Hay una serie súper vieja que se llama Futurama. En Futurama,
Ahora yo miro bien. En Futurama hay varios chistes, de hecho, que hacen en binario. Ah, por ejemplo, acá hay un espejo en el que salen un... Pero aquí no está completo, es un poquito más largo, que aparecen un número en binario y Bender se asusta y grita y es porque decía bu, pues como B o O, como bu de asustar, de lo que uno dice para asustar. Entonces, y bueno, y es un chiste asociado a que los computadores pues hablan en unos y ceros, pero es porque realmente es así, los computadores hablan en binario. Ya, ahora sí les explico por qué. El computador es un sistema eléctrico. La forma en que él funciona es a través de una fuente de energía que alimenta todo pues un circuito donde está la board, que es el grande, está el disco duro, la RAM, el procesador, etcétera. Pero pues obviamente tiene que funcionar con algo, pues en este caso es con voltaje, es la forma de energía que él utiliza. Entonces aquí está la CPU. Y sabemos que por acá hay una fuente de voltaje. ¿Cómo se ve una fuente de voltaje? Es así. Esto es una fuente de voltaje. Ahí pues creo que se alcanza a ver bien en la cámara. Él ahorra un poquito creyendo que es fondo, pero bueno, ahí se ve. Y aquí está el cableado. Entonces esto pues lo que hace, o para lo que se utiliza esta fuente, es para convertir la energía que tenemos en la casa, que es alterna, porque resulta que la energía que nos llega a la casa tiene un comportamiento parecido a esto. La energía que llega es unas onditas que van así. Este suavizado está muy fuerte, a ver. Son unas onditas que llegan así. Así es como llega la electricidad a la casa, con un valor de 110 voltios. Pero resulta que para el computador pues necesitamos algo diferente porque necesitamos una línea recta. Eso no es una línea recta, listo. Necesitamos una línea recta para poder alimentar al computador. Y necesitamos mucho menos, necesitamos 5 voltios o 12 voltios o 3.3 voltios, bueno, dependerá. Entonces necesitamos de alguna forma, pues primero convertir esto que nos llega desde PM, pues que es el proveedor de energía, asumo que de todos, al computador, pues necesitamos hacer una conversión. Eso es lo que hace esta fuente. Esta fuente por acá, aquí pues está la entrada, aquí recibe los 110 voltios que se mueven así en energía alterna y lo convertimos a energía directa, pues es lo que pasa aquí por dentro. Él tiene un transformador, que son pues básicamente unas bobinas, dos bobinas que se conectan a través de un campo magnético. Bueno, eso ya es muy tema de ingeniería eléctrica o electrónica pues. Y bueno, aquí también vemos que tiene un ventilador porque hacer ese proceso pues calienta y él necesita mantener una temperatura estable para poder funcionar bien. Luego él lo que hace es que nos entrega en estos puertos, de hecho eso es lo que van a ver si alguna sala en el computador, uno va a ver que tiene este tipo de puerto, este otro tipo de puerto, y lo que pasa con esos diferentes tipos de puertos es que de hecho manejan diferentes voltajes, si uno conecta pues el que no es, simplemente pues lo va a quemar, y este otro, ese es de hecho el que utilizan los discos duros, este que está aquí. Esa fuente, pues ya sabemos que lo que hizo es entregarle energía al computador, así que ya sabemos que el computador pues finalmente va a funcionar es con electricidad. Y normalmente son con voltajes bajitos. De hecho, aquí está anotado los voltajes que le entrega. Por ejemplo, en este caso, la fuente entrega 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, menos 12 voltios y otro de 5 voltios. Vamos a asumir para el ejemplo 5 voltios, pero ya entendemos que dependiendo de cuál parte se conecte, pues va a ser un voltaje diferente. Entonces, supongamos que la CPU funciona con 5 voltios. Realmente no es así, realmente es un voltaje más bajito. Dejemos este 5 por acá y dijimos que la CPU trabaja con 5 voltios. ¿Cómo podría, por ejemplo, la CPU comunicarse con la pantalla? O cómo puede, pongamos aquí otro elemento externo, pongamos un teclado. Pues ahí se imaginan que esto es un teclado, pongamos el texto por acá. Teclado. ¿Cómo se comunica el teclado con la CPU? ¿Cómo sabe la CPU que yo la tecla que presioné en este momento, por ejemplo, es la G?
y no que presione la H y no que presione la C. ¿El cómo logra identificar eso? Para él identificarlo, él lo que hace es que tiene un sistema, que de hecho es binario, a través de cambios de voltajes. Cuando yo presiono el teclado, pues resulta que el teclado también funciona con voltaje. Pues el teclado, si miramos, pues tiene un cable que lo conecta a la CPU, ese cable le entrega energía al teclado. Si el teclado es inalámbrico, pues el teclado tiene pilas que son las que le entregan la energía. Cuando yo presiono una tecla, yo presiono, digamos, la tecla G, lo que va a pasar es que él va a empezar a cambiar la energía. Entonces él manda energía alta, energía bajita, energía alta, bajita, 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 alta, bajita, y así, pues dependiendo del tipo de tecla. Así que lo que vamos a ver cuando uno presiona una tecla, si uno pudiera ver supremamente rápido y uno pudiera ver la electricidad, lo que vería es algo como esto. El teclado, digamos, puso bajito, alto, bajito otra vez, bajito, alto, bajito, alto y alto otra vez. Algo como esto. Aquí con lo que me estoy refiriendo con bajito o alto es el voltaje, o sea, manda 0 voltios, luego manda 5 voltios, manda 0 voltios, manda 0 voltios, manda 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios y otra vez 5 voltios. Y lo que va a hacer la CPU es que va a interpretar como que le llegó un 0, un 1, un 0, otro 0, un 1, un 0, un 1 y un 1. Es básicamente lo que el computador representaría. Vamos a ponerlo aquí con un color diferente. Como si esto fuera así. Pues básicamente lo que me está llegando. Voltaje bajito, voltaje bajito, voltaje alto. Voltaje bajito otra vez. Bajito, alto y alto. Y solito un trazo más delgadito. Ahí está. Cuando él hace esos cambios de voltaje, él tiene un código, pues pensemos en como que él tiene una tabla y él sabe, ah, si me llegó este código es porque presionó tal tecla. Y si yo presiono otra tecla, pues el código va a ser diferente. Cada tecla tendrá su código único para indicar que una tecla u otra fue presionada. Entonces digamos que ya el código que me llegó es este de acá y él ya va a saber que esto se refiere a otra tecla diferente. Miremos que este cambio de voltaje ya sería diferente. Este sería 1000, 1001. Vamos a poner el ejemplo porque esto no es así. Supongamos que esto sea la tecla G y supongamos que esto sea la tecla, no sé, F. Así que ya sabemos que el teclado se está comunicando con la CPU enviando unos cambios de voltaje que la CPU los va a interpretar. Voltaje alto como un 1 y voltaje bajito lo va a interpretar como un 0. Y eso va a formar un código en binario que él va a entender de alguna forma. Primero Profe, es ahí, sí, dale. y cada letra tiene como una cantidad de números específica, pues una cantidad de ceros y unos específica. Sí, sí, todos miden exactamente lo mismo, que no recuerdo cuánto es, no recuerdo si es 8 o es otro número diferente, pero dependía de hecho del protocolo. Hace mucho tiempo se utilizaba un conector que era PS conector, creo que era PCE, pero PCI, no era así, ya se me olvidó. Hay un conector, busquemos tal cual, conector mouse viejo, este, este conector APS/2. Entonces digamos PS/2 protocolo. Entonces el protocolo PS2 tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al parecer cambios de voltaje para enviar la información. Pero busquemos aquí table, digamos. O bueno, de hecho era un poquito más largo, ya entiendo. Eh, pues ahorita es diferente porque ahorita es USB. Solo que con este pensé que iba a encontrar la tabla mucho más rápido. Bueno, por ejemplo, para uno enviar la tecla 5, él enviaría 12, pues realmente lo envía en binario. Veamos cuánto es. Entonces, por ejemplo, cuando uno enviaba el número 5 en este tipo de teclados viejos, él enviaba esto. Que en este caso veo que tiene 3 más 5 tiene 8 también. Él tenía 8, solo que enviaba información adicional porque él enviaba
una información para decir voy a empezar a enviarle datos, luego el dato y luego otra información para decirle ya terminé de enviarle el dato, que es un poquito lo que se ve aquí en este diagrama. Pues aquí está la información y aquí está un protocolo para decirle voy a enviarle un dato y aquí es ya terminé de enviarle el dato. Algo como eso. Pero sí, básicamente hay una cantidad fija, depende del protocolo. Ahorita pues el protocolo es USB. Asumo yo que también tiene 8 datos para enviar la información y tendrá otros datos a la izquierda y a la derecha para decirle como ya empecé a enviar la información y ya terminé de enviar la información para que la CPU pues tenga todo eso presente. Pero sí, obviamente son códigos únicos porque si no pues se confundiría con cuál tipo de tecla se está presentando. Y esto pues ocurre supremamente rápido porque piensa que uno presiona una tecla rápido y aún así él se dio cuenta. O sea que estos cambios de voltaje fueron supremamente rápidos para poder que la CPU se diera cuenta. Entonces primero ahí ya vamos entendiendo un poco más esto de que los computadores hablan en binario. Hablan en binario porque la forma de comunicarse pues es con cambios de voltaje. Asimismo, supongamos que lo que yo hice fue abrir un programa. Entonces, cuando yo abrí el programa, lo que hizo el computador es que fue a la memoria RAM, digamos, abrí este software que se llama Inkscape. Y la CPU tiene que decirle a la memoria RAM, vaya memoria RAM, guárdeme espacio para yo poder abrir ese programa. La memoria RAM tiene que separar, piensen que está fuera de la memoria, tiene que separar un espacio dentro de ella para guardar el resultado de este programa abierto. Así que la CPU de alguna forma tiene que ir a la memoria RAM a guardar información o a leerla también. Como la CPU le dice, se comunica con la memoria RAM exactamente de la misma forma. Así que la CPU, bueno, ¿y cómo se ve la CPU? La CPU se ve, sí, esto es una CPU. Miremos, aquí están como los pincitos para uno conectarla y así se ve por fuera. La CPU se refiere a la unidad central de procesos, la que hace, pues de hecho, como el cerebro del computador y es la que hace todas las operaciones. Digamos que el teclado nunca se conecta directamente con el RAM, así como la tarjeta de video no se comunica con la RAM y nadie se comunica con nadie. Todos se comunican a través de la CPU. La CPU es como el cerebro que le dice todo, a todas las partes. Para la CPU comunicarse con la RAM, lo que hace es lo mismo. Entonces digamos que la CPU le dice a la RAM, yo quiero acceder a este dato que está por acá en la memoria RAM. Pensemos en que estamos haciendo un programa en Visual. Profe, preguntica aquí mientras abre Visual. Sí, dale. ¿Qué llenaría más espacio? ¿Un 3 INT, un 3 integer o un 2.5 double? Eso lo vamos a ver ahorita justamente. Pues de hecho la razón para explicar binario es precisamente por explicarlos cuánto, primero cómo funciona el computador y segundo cuánto ocupa cada variable. Pero el double ocupa más espacio que el int, porque tiene Independientemente del número. exactamente. Ok, ok. Entonces cuando yo le digo, digamos, int x igual a 3, lo que tiene que hacer la CPU es ir a la memoria RAM y decirle, sepáreme un espacio para guardar este entero. Y como la CPU le dice eso a la RAM, pues también tendrán un protocolo en el que él manda unos voltajes, digamos que le manda este voltaje de acá, y lo que le está diciendo ahí es, sepáreme. El protocolo es muchísimo más largo, o sea, es como que le mandara algo así, pero piensen que es mucho, mucho más largo. Eh, bueno, imagínense que es diferente, pues. Y todo este montón de voltajes, de cambios de voltaje que hizo la CPU, son para decirle a la RAM, lo que va a pasar aquí es que necesito que vaya a la posición tal, es como, vaya a la posición, llamémosla 0, y guarde la variable x que vale 5. Piensen en que pues mientras más largo sea lo que le tenga que decir la CPU de la memoria, pues más largo también va a ser el mensaje. Pensemos en que es algo como esto, pues lo que le está diciendo. Realmente ese vaya es una operación numérica. Digamos que ya la RAM sabe que cuando la CPU le manda, por ejemplo, alto, bajito, alto, es porque quiere que vaya a una posición. Luego viene un número, pues digamos 1011, que va a ser una posición, voy a ir a esa posición de la memoria. Luego va a venir otro que es el dato, y él ya sabe a lo que viene, es el dato que tengo que guardar.
o lo que viene es el dato que voy a leer y se lo voy a entregar a la CPU. Son pues unos protocolos que ya existen, pero que finalmente se van a interpretar siempre en cambios de voltajes. Aquí sería, por ejemplo, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y así. Así la CPU se está comunicando con la RAM y también la RAM con la CPU con estos cambios de voltaje. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas, listo. Entonces miremos algo. Sí, Como la clave Morse computacional. eso, solo que la clave Morse pues fue pensada muy en humanos, pues la clave Morse es fácil de aprender, entre comillas, y tiene unos objetivos específicos, como por ejemplo que SOS pues sea muy fácil de decir y otros como protocolos importantes sean fáciles. En este caso, sí, pues tiene su propio código, pero no priorizaron tanto que fuera entendible para un humano, porque pues, realmente un humano no necesita entender eso. Hay algo que de pronto pues aquí de pronto se va haciendo evidente, de pronto no, y es que la CPU está haciendo muchos cambios de voltaje, muchas veces cambios de voltaje. Pero si pensamos en cuando pensamos un poco en las leyes de la física, cuando uno empieza a mover muchos electrones, se produce algo que es el efecto Joule. Pues de hecho pasa si yo también muevo las manos y las agito así, que las manos se calientan. Resulta que cada vez que hay movimiento, ese movimiento se va a ver reflejado también en una temperatura. Es decir, yo estar moviendo esos electrones también me va a representar una temperatura. Como yo estoy haciendo cambios de voltaje muy rápido, ¿qué tan rápido está haciendo cambios de voltaje? Miremos esto, digamos, de X, de A. Eso es para ver las características del computador. Por ejemplo, yo tengo un procesador de 3.6 GHz. 3.6 GHz es mi procesador. Eso significa que él está haciendo 3.6 por 10 a la 9. Eso vendrían siendo eh, pues billones en término estadounidense, 3.6 billones de cambios de voltaje en un solo segundo. O en español serían 3.600 3.600 millones de operaciones en un segundo es lo que estaría haciendo el computador. Entonces piensen que él sube el voltaje, lo baja, lo sube, lo baja. ¿Y eso cuántas veces lo hace? 3.600 millones de veces. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Así que la cantidad de temperatura implícita en hacer eso es supremamente alta. Si uno pudiera tocar un procesador estando operando, o sea, les va a quedar mínimo una ampolla, si no es que se les queda el dedo ahí pegado pues por la alta temperatura. Por eso las CPU siempre van acompañadas de su propio ventilador, que es algo como esto. Esto se llama un cooler y es eh, pues es un ventilador que tiene este material que es muy buen conductor de calor. ¿Cuál es la idea? Que cuando ellos dos estén en contacto, toda la temperatura que está produciendo este circuito pase acá. ¿Por qué? Porque eso es muy buen conductor de temperatura. Y luego el ventilador pues va a enfriar todo este material de acá. Pero aunque eso sea muy buen conductor, pues no es un conductor perfecto y la mayoría de temperatura se va a quedar acá. Es por eso que uno tiene que poner algo entre esto y este ventilador. ¿Alguien sabe de pronto qué es? Alguien que sea como de computación. Pasta térmica. Zócalo. Pasta Eso, térmica. súper bien, la pasta térmica están súper actualizados. Esa pasta térmica es un químico que es excelente conductor de temperatura para que la temperatura no se quede aquí, sino que se venga para acá. Con los computadores muy viejitos que empiezan a fallar muchas veces es porque esa pasta ya se acabó, pues es un químico que eventualmente sufre un desgaste y hace que se seque o simplemente pues ya se acabe, se consuma. Y muchas veces el mantenimiento del computador lo que es destapar este ventilador, volver a aplicar la pasta térmica y volverle a poner el ventilador. Y esto puede ayudar a que la vida útil del computador se extienda. Asimismo, pues esto tiene un sistema mecánico, pues porque es un ventilador. Muchos ventiladores, uno les puede quitar este sellito, pues aquí donde dice Intel, y ahí está como el rotor, y uno le puede echar aceite normal, pues que utilizaría uno en mecánica, este, se me olvida cómo se llama, trip, bueno, se me olvida el nombre del aceite. Y uno le echa unas goticas para poder que él vuelva a girar normalmente. Pero bueno, ¿por qué eso es necesario? Porque son un montón de cambios de voltaje que van a hacer que van a producir mucha temperatura. Pasa lo mismo con la GPU. La GPU también, de hecho, tiene su propio sistema. Este es de una GPU viejita. Eso era de un... No me acuerdo la referencia de esta MSI, pero era una Nvidia, el ventilador el que era MSI.
Pero si miramos es lo mismo, o sea, digamos que tenía su propio sistema para enfriar esta parte y tratar de pasar la temperatura por esos tubos a esta zona de acá y el ventilador. De hecho, una parte muy grande de las investigaciones para lograr hacer mejores tarjetas de video ha sido cómo resuelven el problema de la temperatura. Y si miran la última charla de las tarjetas de video, una parte importante de la charla fue explicando cómo lograron resolver el tema de la temperatura, o como cuál fue ese sistema térmico que les va a permitir resolverlo. Continuando por acá, entonces ya sabemos que el computador primero habla en binario, que ese hablar en binario lo hace supremamente rápido porque es capaz de enviar un montón de información en un solo segundo. Y bueno, que ya mecánicamente tiene unas implicaciones que son la temperatura y esto pues va a tener un desgaste en el computador, unas implicaciones ya más asociadas como al mantenimiento. Ya entendiendo eso, pues nos interesa un poquito conocer cómo funciona ese sistema binario. Por ejemplo, cuando yo a la CPU le digo guárdeme este 5, ese 5 a qué equivale en binario. Y yo les puedo decir, por ejemplo, que este 5 en binario equivale a 0000101. Esto es el 5 en... Esperen, sí, sí, sí es el 5 en binario. Eh, sí, vuelvo y verifico por si acaso. ¿Cómo entonces el computador interpretó que esto era un 5? Pues para eso entonces se inventó un sistema que es el sistema binario. Pues pensemos en algo como esto, piensen en un par de décadas atrás, cuando listo, ya logramos resolver que el computador sea capaz de enviar voltajes para comunicarse. Pero ¿cómo vamos a interpretar esos mensajes? Pues vamos a crear todo un sistema basado solo en ceros y en unos. La forma de hacerlo pues va a ser así. Vamos a pensar en que yo tengo esta secuencia de unos y ceros de acá. Tengo esta secuencia pues eso puede ser uno o cero. Y cada uno me va a representar un número. Este de más a la derecha me va a representar el uno, este me va a representar el 2, este el 4, este el 8, este el 16, este el 32 y este el 64. Como quizás lo noten, eh, perdón un momentico, voy a hacer aquí un cambio en la pantalla eh, y aprovecho y le subo la calidad de la transmisión. Esto es aquí en... Pues voy a proyectar directamente mi pantalla y esto debería mejorar la resolución. Porque cuando lo hago con poniendo la cámara, pues tengo dos opciones, o compartir la pantalla donde sea la cámara o crear un stream de video, pero cualquiera de los dos le baja la calidad a la transmisión. Listo, entonces miremos acá, son múltiplos en potencia de 2, 1, 2, pues 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y así. Y con esto pues vamos a crear cualquier número. Pensemos en que yo quisiera ver cómo es el 2 en binario. El 2 en binario, entonces para hacer el 2, pues no me interesa ni el 64, ni el 32, ni el 16, ni el 8, ni el 4. Tampoco me interesa el 1, porque solo me interesa el 2. Estos que taché se interpretan como un 0, y el que no taché pues se interpreta como un 1. Siendo así, el 2 en binario vendría siendo 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y aquí está el 2. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sería el 4? Pues el 4 sería 0, 0, 0, 0, pero por acá sí hay un 1 y el 0. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago con un número que no exista? Como el 5. Esto otra vez, esto era 2, 2 igual a esto, eh, 4 igual a esto, y 5 sería igual, entonces como el 5 no existe, lo hago combinando. 5 es lo mismo que 4 más 1. Así que el 5 sería 0, 0, 0, 0, el 1 del 4, 0 y el 1 del 1. Cuando junto este con este, pues me va a dar, decimos, pues de hecho lo voy a poner aquí así para que sea más claro. Dejé este que equivale al 4 y dejé este que equivale al 1 y cuando lo sumo, pues me va a dar el 5. Y así puedo hacer cualquier otro número. Miremos aquí en la tablita. Por ejemplo, si quiero hacer el 6, 6 es 4 más 2. Si quiero hacer el 9 es 8 más 1. Si quiero hacer el 45 es 32 más 8 más 4 más 1.
Durante la próxima tutoría voy a dar unos puntos de bonificación, pues es un ejercicio que siempre he hecho durante la tutoría de este tema o la clase de este tema, y es que, pues como me están compartiendo pantalla, les pongo a hacer unas conversiones de binario a decimal y el primero que la haga se lleva una bonificación de las que suma pues nota para el parcial o para la segunda oportunidad del parcial. Listo, ya pues entendemos un poco cómo funcionan los números, ya sabemos que si el computador quiere guardar un 5, pero realmente lo que él va a guardar es esto, pues esto va a mandar esos cambios de voltaje para enviarlo y asimismo para almacenarlo. ¿Y qué pasa con las letras? Pues con las letras se tiene un sistema que se llama el sistema ASCII. Así que la A, por ejemplo, va a ser 01000001. Ya él sabe que si él recibe esto se refiere a la A, que si él recibe 010010 se refiere a la B. Es decir, que cada vez que él quiere guardar una letra, pues también son unos protocolos eh, medio largos para O sea, almacenar esa información. Sí, dígame. o sea que para los números son 7 dígitos y para las letras 8. Más o menos, realmente para el número depende de qué tantos números quiera guardar. Primero, en términos generales, bueno, aquí le puse 7 para el ejemplo porque si no me queda una tabla supremamente larga. Pero en términos generales, el computador maneja en paquetes de 8. Cuando yo tengo un 1 o un 0, él lo llama un bit. Pero como él normalmente maneja paquetes de 8, manejamos lo que se llama un byte, que es un paquete de 8 números, digamos 000, pongámoslo así, 00000. Eso es un paquete de 8 datos. Normalmente el computador maneja paquetes de 8 datos. Pero resulta que los números los podría manejar en 8 datos quizás, pero el número más grande que yo puedo guardar aquí sería, por el byte más grande va a ser 11111111, que si le hacemos la conversión es igual a 255. Entonces para los números son 8, sí, solo necesito un número que quepa hasta 255. Ah, es que yo necesito guardar un número más grande, voy a guardar un número que vale 30.000. Ah, ya no le cabe en un byte. Ya necesita 2 bytes para que le quepa un número más grande. Y con las letras lo mismo, con un solo byte puedo representar muchos caracteres, pero no todos. Pero es más o menos como este el concepto. Y aquí, pues como retomando la pregunta que me habían hecho ahorita, resulta que por eso los colores se guardan de forma numérica. Asimismo, como la CPU tiene que comunicarse con cada uno de ellos en binario, asimismo es con la pantalla. Creo que en el caso de la pantalla es la GPU. En los que no tengan tarjeta de video externa, la GPU pues la tiene la misma CPU. La tarjeta de video es la que se encarga de estas mismas operaciones, pero cuando tiene que ver con gráficos. Así que lo que hace la GPU es comunicarse con el monitor, piensen en que esto fuera la pantalla, y para el comunicarse con la pantalla, tiene que prácticamente decirle a cada píxel. La pantalla está hecha por algo pequeñito que se llama el píxel. El píxel es la mínima unidad que va a tener la pantalla. Supongo que pues están familiarizados con el concepto, pero si no, pues la pantalla lo que es un montón de cuadritos muy pequeñitos, muy muy pequeñitos. Y cuando yo junto muchos de esos cuadritos, y pues si cada cuadrito tiene su color, pues voy a empezar a ver algo que es como una imagen. Estos son, pues como se han hecho los monitores, son un montón de píxeles. Mientras más píxeles, pues mejor calidad tiene el monitor. ¿Cuántos píxeles tiene un monitor? Pues puede tener fácilmente millones de píxeles. Y bueno, pues en el mundo físico, cada píxel realmente es un LED que puede darme tres colores, rojo, verde o azul. Y cuando los combino, pues me van a dar colores como el morado o café, amarillo, lo que sea. Pero ya sabemos que la GPU tiene que decirle a cada píxel, digamos, a usted quiero que sea un píxel de este color aquí raro como limón. Entonces este píxel que yo quiero pintar de este color va a tener que decirle, listo, este primer píxel píntelo con, miremoslo aquí, de hecho le puedo ver el color, este es 229 en rojo. Voy a hacer el píxel más grande para no tener que estar bajando el tamaño de la letra. 229 en rojo, 255 en verde y 128 en azul.
Esta es la razón por la cual los números se representan de forma numérica, porque asimismo la forma en que se comunica la GPU pues, o la CPU con con la pantalla es diciéndole vaya a este primer píxel y póngale estos colores. Y de hecho él ni siquiera le manda este número. El que le va a mandar, él le va a mandar un número binario equivalente a esto. Pues busquemos aquí. Aquí está. Así que él tuvo que haberle mandado la GPU a ese píxel, le tuvo que haber dicho píntese con el color 110101. Y ya pues el hardware del monitor va a interpretar este número de acá, lo va a interpretar como este número y esa es la intensidad de ese LED que se va a encender. Pero bueno, pues finalmente Ah, si miramos, sí, dígame. pero no se necesita como la combinación por lo menos de dos píxeles para poder hacer un color, porque es que los píxeles nada más tienen el RGB, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, aquí solo convertís, esta es la cantidad rojo, cantidad de verde, cantidad azul. Pues él tiene que Ah, bueno, mandar o los sea, tres. gradúa la intensidad de cada color. Exactamente, O sí. Él no es que se siempre apague y manda se cantidad rojo, cantidad verde y cantidad azul. ¿Cuánto rojo hay? listo. 229. ¿Cuánto verde hay? 255. ¿Cuánto azul hay? 128. Es básicamente lo que está Ah, pasando listo, acá. listo. Ok. Ahora, después de entender todo eso, entonces ya sabemos, listo. Pues primero, nuevamente el computador en binario, los números se pueden representar en binario, las letras también se pueden representar en binario. Hay una unidad de medida de memoria que vamos a conocer como un bit. El bit es lo más pequeñito que se podría, o es un uno o es un cero, y un byte es un conjunto de 8 bits. En un byte puedo almacenar números desde cero hasta 255, si no tienen signo. Si el byte tiene signo, puedo guardar números entre menos 127 y 127, porque necesito guardar la mitad del espacio pues para ponerle el signo. Y asimismo, pues entonces existen las variables que van a ocupar diferentes espacios. Un bool, por ejemplo, que es falso o verdadero, ese es un tipo de variable que no hemos visto, pero se llama bool, igual a true. Por ejemplo, eso puede guardar un falso o un verdadero. Eso es verdadero, pues falso, sería falso. En teoría ocuparía un solo bit, pues porque es falso o verdadero. Pues eso es en teoría, realmente él ocupa un byte, pero es por la forma en que funciona el procesador. Un string, digamos string nombre igual a Gio, ¿cuánto espacio va a ocupar? Pues va a ocupar un byte por cada letra. O sea que este string llamado nombre ocupa en memoria 3 bytes, porque tiene 3 caracteres y cada uno ocupa un byte. Un int ocupa 2 bytes. O sea, hay una variable que se llama, pues de hecho se llama byte, digamos byte x igual a 5. También tenemos, yo creo que eso no se puede así, short. Ah, ya es porque ya se llama, la otra se llama x. Voy a ponerle aquí y. Entonces aquí estoy creando una variable sin, sin signo que puede guardar números de 0 a 255. Ocupa un byte de memoria. También puedo crear entonces un int, llamémoslo, pues de hecho llamemos este y0, y1 igual a 5. Entonces aquí estoy creando una variable con signo que puede guardar números de, aquí ya no me acuerdo, aquí está, desde menos 32.768 hasta 32.768 y ocupa 2 bytes de memoria. También existe el uint, que es esto mismo, pero sin signo. Y puede guardar números como no tiene signo, pues desde cero hasta el doble de eso, que es como 64.000 algo, a 65.000. Y ocupa también 2 bytes de memoria. Y existe también el double, que ya lo habíamos visto. Pero el double y el float ocupan mucho más, ocupan 4 bytes.
Porque aparte que tienen que guardar la parte entera, también tienen que dejar espacio para guardar los decimales. Entonces aquí estoy creando con signo y ocupa 4 bytes de memoria. En términos generales, nosotros las variables que vamos a utilizar son int y double. Normalmente uno no utiliza uint en fundamentos de programación ni ushort, pero por ejemplo en visión artificial el tipo de variable que utilizamos, que es para analizar píxeles, sería un ushort, de hecho, solo que nosotros normalmente no lo utilizamos. Pero, ¿por qué es importante conocer esto? ¿Qué pasaría si yo necesito guardar una variable, pero quiero que ocupe muy poquito espacio? Pues ya sé que esta variable ocupa menos espacio que un entero. O yo quiero guardar un entero grande, pero no quiero ocupar mucho espacio, pues ya sé que le puedo quitar el signo poniéndole una U antes. Todo esto, pues en algún momento lo irán practicando más, no en este curso de programación, por el hecho de que el curso pues ya de por sí tiene mucho contenido, pero sí quiero que conozcan que esto existe. Por ahora, como les decía, estos son los tipos de variable que vamos a utilizar, por ahora booleano, string, entero y double. Pero es muy importante que entendamos que el int utiliza 2 bytes, mientras que el bool uno. Si hay algo que yo pude haber guardado en un booleano y lo guardé en un int, estoy desperdiciando memoria. Si hay algo que yo pude haber guardado en un int y lo guardé en un double, estoy desperdiciando memoria, porque el double literalmente ocupa el doble del espacio que un int. Entonces si alguien me dice, como no, yo por facilidad voy a trabajar con double, y double edad igual a, no sé, 50 años. Esto es una mala práctica, porque si esto lo podía guardar en un número entero, guardarlo en un double es ineficiente. Estoy consumiendo el doble de recursos. ¿Y por qué es importante conservar los recursos? Porque resulta que esta memoria RAM tiene unos topes, sobre todo en mobile. En computador, la verdad, uno puede hacer casi que lo que quiera, por muy poco óptimo que sea, y va a funcionar porque los computadores pues son muy tesos. Pero pues a veces nos gusta trabajar para mobile y los mobile tienen características mucho más reducidas. Y aparte, el sistema operativo Android, por ejemplo, pone también unos límites. Entonces digamos que esa es la memoria RAM. Supongamos que la memoria RAM son 3 gigas. Como eh, referente, por ejemplo, el primer computador que yo tuve no tenía computador, no celular. El computador no tenía 3 gigas de RAM, no tenía 1 giga de RAM, sino que tenía el primer computador que yo tuve 16 megas de RAM. Entonces muy chulo porque en mi primer computador yo quería jugar un jueguito súper viejo que se llama Edad de los Imperios. Y cuando lo iba a instalar me decía, no se puede porque necesita 32 gigas de RAM, 32 megas de RAM mínimo, o sea, el doble de lo que yo tenía. Claro, pues los computadores fueron avanzando muy rápido, pues de un momento a otro, pero los computadores viejos, pues esto tenía muy poquita RAM. De hecho, un celular tiene mucha más RAM que los computadores viejos. Bueno, entonces acá la memoria RAM tiene unos espacios separados. Pues de hecho la memoria RAM de por sí ya está dividida en dos, en el heap y el stack, que eso lo iré mencionando más adelante. Más adelante, de hecho, es en la próxima clase. Pero el sistema operativo le dice a uno, usted hizo una aplicación, usted hizo un juego para celular, digamos, yo hice un juego tipo Don't Touch the Spikes, que me gusta mucho como ejemplo, este jueguito de acá. Y para ese juego yo le voy a autorizar, yo como sistema operativo Android le voy a autorizar una cantidad de memoria. Supongamos que de esto solo le voy a autorizar 128 megas de RAM, para poner cualquier ejemplo. ¿Cuánto le autoriza uno de RAM el sistema operativo? Depende de la versión. Las Profe, versiones, sí. qué pena, ¿cuántos bytes es una mega? Dale, qué pena, no hice como el repaso. Entonces está, kilo es 1000, mega es 1 millón, Ah, ok, y gigas 1000 millones, y giga es entonces. 1000 millones. Eh, Se me olvidó escribir en español, 1000 millones. Listo. Así es. Listo. Y él le pone una cantidad uno, digamos 128 megas, pues sería 128.000 de RAM. Depende de qué, del sistema operativo. Pues cuando, no sé si han notado pues que los celulares vienen como por versiones. Está, digamos, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Oreo y así. Vienen como, pues de hecho con nombres de dulces es como lo ha puesto Google. Y bueno, cada letra más arriba es una versión más actualizada.
Las primeras versiones, pues las versiones más atrás, le dejan a uno menos espacio de RAM para uno trabajar. Entonces digamos que yo estoy haciendo ese juego y en ese juego yo empiezo a utilizar memoria. Entonces guardé una variable y él ocupa un espacio aquí en la memoria RAM. Guardé otra variable. Aparte de que no solo guardo variables, como es un juego, también tengo assets de texturas, tengo sprites, tengo audios y todo eso pues me va ocupando espacio en la memoria RAM. Dependiendo de yo donde haya hecho el juego, eh, va a pasar que cuando ocupe mucha memoria, supera la cantidad de memoria RAM que el sistema operativo me había autorizado y él dice, pero usted por qué está utilizando tanta memoria RAM, yo no le di permiso para eso, y sale un pop-up, un mensajito que dice, la aplicación ha dejado de funcionar, y uno le da a cerrar y ya se cierra toda la aplicación. ¿Por qué sale eso? Una de las opciones es porque la aplicación intentó consumir más memoria RAM de la que el sistema operativo le había autorizado. Y eso posiblemente sea unas malas prácticas, como uno utiliza las variables que era, utilicé assets que eran más pesados de lo necesario, y finalmente la RAM dijo, no, pues yo no lo voy a dejar hacer eso, lo voy a cerrar. En el caso de nosotros que trabajamos con Unity, esto normalmente no ocurre porque cuando la memoria RAM se está llenando, hay un sistema que se llama el Garbage Collector que empieza a buscar como no, venga, no queremos que nos cierre la aplicación porque luego el usuario nos sale desinstalando y empieza a buscar, pues esto ya no se está usando, esto tampoco, y ya cualquier dato nuevo que llega, en vez de sacarlo de allá, lo pone por ahí en esos huecos que él se va encontrando. Pero ya sabemos, una de las razones por la cual se puede cerrar una aplicación es por consumir más memoria RAM. Y aparte, esa memoria RAM pues va a consumirse más rápido o menos rápido dependiendo de qué tan apropiados seamos con las prácticas. Por ejemplo, pues esto es súper sencillo hacerlo y ya sabemos que es una buena práctica que nos va a ayudar a que sea mucho más eficiente el proyecto. Aparte igual no nos podemos confiar del garbage collector, porque el garbage collector sí llega y borra los datos que ya no se están usando, pero el garbage collector es muy costoso. Tanto así que un juego que les esté corriendo a 60 frames por segundo se los podría tumbar a 10 frames por segundo mientras él busca las variables que ya no se estén usando para poder eliminarlas, porque piensen que él tiene que buscar aquí que no se está usando, tiene que ir a cada dato y le pregunto, ¿usted está siendo usado? Y él va y busca en la CPU si hay algo en lo que lo estén usando y él dice, ah, sí, sí, a mí me están usando, no me puede borrar. Va con el siguiente dato y hace la misma pregunta. Es supremamente lento ese garbage collector. Lo mejor es de entrada que tengamos buenas prácticas como utilizar el tipo de dato correcto para la necesidad que estamos resolviendo. Y casi que toda esta charla, pues súper larga, respecto a cómo funciona el computador era precisamente para que entendieran esto y cuando estemos haciendo programas utilicemos el tipo de dato que necesitamos. Si no tiene decimales vamos a utilizar un entero, si solo es un falso verdadero vamos a utilizar un booleano y si es un texto pues sí obligatoriamente vamos a utilizar un string. Aparte de otras pues digamos elementos de optimización que iremos viendo más adelante en la carrera. Antes de terminar, 32 megas tenía el primer computador, es de hace raticos el primer computador que tuvo. Voy a volver aquí al, a poner la cámara, les muestro lo último. Profe, Sí, tengo dos sí. preguntas. La primera, es que tengo una confusión aquí y es, por ejemplo, ahí decías que, por ejemplo, un int puede almacenar tal rango de números, ¿cierto? ¿Qué pasa si Sí. yo me salgo de ese rango de números? Dependiendo de dónde esté trabajando, él automáticamente va a reservar más espacio de memoria. Pero es Ok, dependiendo, sino que hay algo que se llaman lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Entonces, hablemos aquí, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Y pensemos en que fuera como una lista. Los lenguajes de bajo nivel son los que el computador los entiende más fácil, pero son más difíciles para un humano. El lenguaje de más bajo nivel es, por ejemplo, uno mismo programar en binario, 0, 1, 0, 0, 0, por ejemplo. Programar en binario uno directamente, que es lo que se hacía antes. O sea, las personas de hace muchos tiempos, desde hace un par de décadas, ¿cómo programaban? Tenían una tarjetica. Piensen en una paleta así.
y le hacían unos huecos. Y esas perforaciones me representaban un uno y donde no hacía un hueco era un cero. Y luego le metían eso al computador. Y esos unos y ceros, pues de hecho eran el programa. Estaban literalmente programando en binario. Eso es muy bajo nivel. Y todo lo que saliera mal, pues dependía de uno. Como yo iba a leer esta variable, pero esa variable no existía y el computador no fue capaz de responder, es mi culpa, porque todo dependía de mí. A medida que se va haciendo de alto nivel el lenguaje, la responsabilidad que recae sobre el humano es menor. Y uno puede hacer cosas que parece que no tienen sentido, que son errores, pero ese lenguaje de alto nivel, como es el caso de Python, como es el caso de C Sharp, el mismo que es el que estamos utilizando nosotros, él ya lo resuelve. Entonces nosotros podemos declarar variables más grandes de lo que son, sí. ¿Cómo lo resuelve él? No, o sea, digamos que no nos interesa, él lo que va a hacer es pedirle a la memoria más RAM, más espacio para poder solucionarlo, lo mismo que Python. Si vamos a intentar hacer eso mismo en Assembler, que es otro de bajo nivel, o lo vamos a hacer en C, que es otro de bajo nivel, van a ser errores. Cuando yo trato de guardar un número muy grande en una variable en C, lo que puede pasar es que él lo llegue al límite. Yo le traté de guardar un 90.000 y él solo me guardó un 32.000. Pues sí, pero porque eso es lo que le cabía. Si usted quiere guardar más espacio, usted mismo ponga un tipo de variable que le quepa más datos. Pero es porque son de bajo nivel. Y eran muy incómodos, pero tiene una ventaja, es que como son más parecidos al lenguaje del computador, él los interpreta mejor. Me disculpan, perdón, un segundito, que sonó el timbre y ya vengo, no me demoro. Esta cámara tan con ese rango de visión tan grande me alcanza a delatar que estoy con pantalón de pijama. Bueno, de hecho sí, de hecho pues por ejemplo esos límites tuvieron muchos problemas cuando iba a empezar el año 2000 porque no, esa transición de los que estaban guardados, por ejemplo casi todo se guardara digamos 88, 89, 90, pues indicando el año, pero cuando yo iba a hacer el 2000 ya eso no iba a servir y bueno, hubo un montón de problemas y un montón de temas de computación que tenían que resolverse cuando iba a empezar el año 2000 por esos cambios. Ahora, aquí lo último para terminar, yo les había contado que existen dos tipos de memoria, la memoria RAM y el disco duro. Aquí cuando uno mira, por ejemplo, en el administrador de tareas, aquí me está diciendo cuánta memoria estoy consumiendo, eso se refiere a la memoria RAM. La memoria RAM es la que nos va a permitir almacenar todos los datos, como yo les decía ahorita. Por ejemplo, yo guardé una variable, la guardo en la memoria RAM. Tengo un programa abierto, se guarda en la RAM. La memoria RAM es muchísimo más costosa que el disco duro. ¿Qué es un disco duro? Un disco duro es esto. Esto es un disco duro, así es como se ve. El disco duro, y de hecho pues como se alimenta, es como les había dicho con la fuente, él acá tiene su conector para uno ponerlo acá, pues algunas van a cambiar el disco duro, no es que tengan que cambiar la fuente, sino que busquen el conector en la fuente, que es este de acá, para poder alimentarlo y ya pues uno lo conecta y listo. Y no hay falla porque él no se deja conectar para el otro lado, que es lo que intenté hacer aquí, no me dejó obviamente. Profe, yo tengo una pregunta que Sí, tal vez sea un poco estúpida o un poco tonta, pero es que yo sí mero bruto con los peces. sí, no hay problema. Yo tengo qué es lo que no permite, por ejemplo, que un disco duro tenga más capacidad de la que tiene? Digamos que un disco duro, la máxima capacidad que yo lo he visto es con una tera, ¿cierto? Porque, ¿qué no permite que le puedan meter más teras, por ejemplo, solo un disco duro? No, no, sí se puede, pues de hecho hay discos duros más grandes, pero ocupan más espacio, pues o necesitan un mejor espacio. Sin embargo, sí hay unos límites, esos límites son físicos. Ya voy a empezar a entrar en esos detalles rápidamente, porque igual pues tampoco quiero demorarme demasiado. Primero, entonces el disco duro es esto. ¿Cómo funciona por dentro? Él por dentro tiene un disco, piensen en parecido a un CD, que me imagino que todavía recuerdan el CD, pues el CD es otro que está pues ya muriendo desde hace tiempos, como un disco pues así redondito. Y él tiene, pues está así puesto horizontal, y él tiene por dentro una agujita. Piensen como esos reproductores de música viejos que tenía la agujita para ir leyendo la música. Entonces él tiene esto y tiene una agujita que va leyendo el dato. Entonces, este disco duro, los discos duros tienen unas características, que es la velocidad a la que está rotando el disco y la capacidad. Mientras más rápido rota el disco, pues más rápido se puede leer. Pensemos en que yo, por ejemplo, con la agujita
si yo tengo el disco, no tengo nada redondo aquí, bueno, pues utilicemos esto mismo. Entonces yo tengo la agujita puesta aquí, pero resulta que lo que quiero leer del disco duro, un archivo de texto, un documento de Word o lo que sea, está por acá. Entonces yo tengo que esperar a que el disco gire hasta acá y ahí llegue a ese dato. Y si está en otra parte, pues tendré que esperar a que dé la vuelta y llegue hasta allá. Así es como funciona el disco duro. Hay un límite, y bueno, y lo que tiene el disco duro es que cuando él va hasta allá, él tiene grabados unos unos y ceros, pues que se va a referir a la variable o al programa o lo que sea, pues que tenga almacenado información. Pero primero hay un problema muy grande y es la velocidad. Los discos duros son supremamente lentos. En un disco duro, por ejemplo, cuando uno prende un sistema operativo, cuando uno prende el computador, si uno no tiene un estado sólido, se demora un montón prendiendo, porque el disco duro tiene que ir a listo. Para prender el computador tengo que venir a este archivo. Luego tengo que venir a este archivo. Luego tengo que venir a este archivo. Luego cuando por fin terminó, listo, él dice que cuando inicie Windows también tiene que iniciar Steam. Vaya y busque Steam. Luego vaya y busque el otro que tiene que iniciar, que usted tenga puesto para iniciar, no sé, el actualizador de Google. Entonces viene por acá. El disco duro nuevamente es supremamente lento porque es una aguja que físicamente se está moviendo. Y normalmente los límites que existen es porque mecánicamente, pues en un disco cabe cierta información y yo puedo meter pues como varias capas de información. Los discos duros más grandes tienen varias capas de discos, pero hay un límite mecánico en donde yo digo ya no puedo meter más. Y si quiero meter más, pues necesitaría un disco duro más grande, pero no me cabe en la torre porque la torre es estándar. O sea, esto es estándar, que ustedes si compran un disco, él tiene como cuatro espacios, pues depende de la board y del chasis, donde uno mete esto. Yo quiero más disco duro, compro otro de estos y lo meto ahí abajito. Y lo conecto con el mismo y le pongo el otro puerto acá que se llama SATA, que es el que está, se ve en estos cuatro de acá, que se ve transparente por el que tengo, pero bueno, y ahí ya tengo otro disco duro. Pero sí, hay un límite de cuántos discos puedo apilar y por eso hay unos discos duros, pues hay un tope. No sé cuánto será, pero no creo que sea de un tera. Yo creo que puede ser más de un tera. Puedo estar equivocado y puede que sí sea de un tera. Pero hay otra razón muy importante por la cual uno no utilizaría un disco de más de un tera y es porque para buscar la información se demora un montón. Piensen que son varias capas. Entonces voy a abrir un archivo que yo tengo, un programa de Unity, lo voy a abrir. Él va en la primera capa y lo busca, ve, no estaba acá. Va a la segunda capa y lo busca, ve, no estaba acá, tercera capa. Entonces piensen que igual, tener un disco duro muy grande al final va a hacer que se demore más en acceder a la información. Y eso pues no es lo que nosotros buscamos. Eso respecto al disco duro. Por eso mismo, como el disco duro es tan lento, cuando yo tengo un programa abierto, ejecutarlo desde el disco duro sería muy lento, porque cada vez que yo hago un cambio, digamos, yo moví la G desde acá hasta acá, él tendría que ir y buscar en el disco duro dónde está ese programa abierto, dónde están las coordenadas de esto, porque esto es un software que funciona por coordenadas, e ir y borrar ese dato y cambiar el número actual. Eso sería supremamente lento. Así que lo hacen en la memoria RAM, que es muchísimo más rápida, pero mucho más rápida que el disco duro. Asimismo es más costoso. Uno puede comprar 1000 gigas de disco duro y valen, por ejemplo, algo tipo 200.000 pesos. Pero si uno va a comprar 1000 gigas de memoria RAM, no, pues ni tendría uno vender una casa para poder comprar esa cantidad de memoria RAM. Los precios son muy diferentes porque pues la fabricación es diferente y la memoria RAM es más rápida, pero en sí pues es más que nada con temas de fabricación. Pero entonces uno diría, pero bueno, ¿y por qué no utilizo todo con la memoria RAM? ¿Por qué no guardamos todo en la memoria RAM, que es más rápida? Porque la memoria RAM es volátil. Toda la información que él tenga guardada acá, una vez que uno apague el computador, desaparece. Así que uno no podría guardar un trabajo, guarda el trabajo, apaga el computador y se borró. ¿Por qué? Porque la memoria RAM es volátil, funciona así, pues como con ese principio de que cualquier cambio en, pues él le dice, ya me voy a apagar, él ya no tiene energía, se elimina lo que tiene acá, él solo tiene información mientras tenga energía. Y bueno, así es básicamente cómo funciona la memoria RAM, lo otro son los discos duros. Con los discos duros pasa una característica y es que como es un disco, está hecho por segmentos, es un disco, voy a basar con un cuadro por pura facilidad. Entonces pensemos que este es mi disco duro y resulta que yo por acá instalé un programa. Entonces le ocupo un espacio en el disco duro, un programa pues que tenga instalado. Digamos aquí tengo instalado, no sé, Word. Y por acá instalé Google Chrome. Y por acá instalé algo que es más pesado, digamos acá instalé League of Legends. Luego por acá instalé algo bien pesado, instalé Star Wars, aprovechando que estaba gratis. Luego instalé por acá Inkscape, instalé GIMP, lo que sea.
y en algún momento pues esto se va a llenar. Supongamos que yo dije yo, bueno, ya se me está llenando el disco, voy a borrar algo, voy a borrar League of Legends, de aquí ya lo borré, y voy a instalar algo menos pesado, digamos voy a instalar cualquier otro juego, Bad North. Pero resulta que este juego pues ocupa más espacio, entonces no quedó exactamente. O inclusive pensemos en otros casos más extremos. Voy a poner este juego que voy a instalar de otro color. Yo borré por acá League of Legends y también borré Office. Y este juego era muy pesado, no cabía. Entonces, ¿qué hizo el computador? Guardó una parte aquí y guardó otra parte por acá. Eso es un defecto que se llama fragmentación de disco. En la medida que uno va instalando cosas y las va borrando, los huecos van quedando donde estaban. El programa que yo borré me dejó un hueco acá. Y luego cuando el computador lo quiere utilizar, puede que no le quepa todo y le toque poner en varios fragmentos lo que está buscando. Y eso hace que el computador se vaya poniendo más lento, porque cualquier cosa que yo voy a abrir al disco le toca buscarlo en varias partes, como busco la aguja por acá y luego me toca moverla por acá. Para evitar eso, lo que pueden hacer es revisar, normalmente ya viene activo en Windows 10, que el disco no esté fragmentado. Vienen a propiedades, le dan en herramientas optimizar, eh, si en optimizar, aquí eligen cuál, por ejemplo este, cuando le dan a optimizar, aquí lo que él va a hacer es que va a empezar a fragmentar, aquí miren que lo que me dice 0% fragmentado, lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a mover los espacios vacíos, digamos que si hay unos huecos, cuando uno le dice que desfragmente, viene y mueve esto por acá, mueve esto por acá, esto por acá, para que lo próximo que yo instale sí me pueda quedar junto. Eso se llama desfragmentar el disco. En la mayoría de computadores, pues Windows 10 ya está automático, pero por si acaso, pues lo pueden hacer ahí como les acabo de mostrar para desfragmentarlo. ¿Cómo es, profe? Qué pena. Vienen al equipo, le dan clic al disco duro, propiedades, optimizar, seleccionan el disco que quieren optimizar y le dan clic en optimizar. Ah, listo, gracias, profe. Ahora respecto a los computadores, si tienen la posibilidad de hacer la inversión de un estado sólido, esa es de las mejores inversiones que uno puede hacer. Pues de hecho, si miran, yo tengo aquí dos estados sólidos, donde tengo el sistema operativo y otro donde guardo algunos proyectos. Y esa especie es el disco tradicional, uno pues de estos que lo utilizo para guardar básicamente los juegos, películas, videos y así. Pero los programas y proyectos los guardo en los de estado sólido. Y me ha parecido pues una muy buena inversión. La verdad es que los tiempos cambian demasiado. Bueno, lo último respecto a hardware, el disco funciona con una aguja y por eso es que cuando uno mueve un portátil se puede rayar o un computador mientras esté prendido se puede ir dañando el disco duro. Porque esta la aguja lo moví, entonces la aguja rayó físicamente el disco duro. Entonces, si un computador portátil tiene un disco duro y ustedes lo empiezan a agitar, lo que va a pasar es que él va a empezar a rayarse y luego cuando él trate de leer o guardar información ahí no puede porque esa zona está físicamente mala. Cuando uno le dice, cuando uno sospecha que el computador de uno tiene segmentos malos, lo que uno puede decirle al computador es busque esos segmentos malos de modo que nunca guarde información ahí, porque si él trata de guardar información ahí, esa información se puede perder. O en el peor escenario, si ahí había información del arranque del sistema operativo, puede que nunca arranque. Para que él busque los sistemas malos y no los utilice, lo que hacen es que abren la consola escribiendo cmd, voy a darle aquí ejecutar como administrador, y van a escribir el comando chk check dsk, check disk. Y cuando lo presionan, entonces, no me acuerdo si él me pregunta cuál, o yo no sé cómo va a saber cuál, me va a tocar buscar en Google porque no me acuerdo. Pero lo que va a hacer es que va a empezar a revisar todos los segmentos del disco buscando cuáles segmentos pueden estar malos. No sé si en mi caso lo hizo automáticamente porque solo tengo un disco duro que es el único pues, que puede tener segmentos malos. Y cuando él termina, él lo que le va a decir a uno es como qué porcentaje estaba malo y ya él mismo sabe para no utilizar esos segmentos que estén malos. Sin embargo, pues lo mejor es simplemente no mover el computador mientras esté prendido en respecto a pues computadores en términos generales. Sin embargo, hay muchos portátiles nuevos que cuando uno los suspende, lo que él hace, estoy suspendido, mueve la aguja para que uno lo pueda mover y no se dañe. O si tienen un estado sólido, pues ya saben que no les va a pasar eso. Bueno, esto era todo por hoy. Era algo muy de hardware, pero pues me gusta que entiendan cómo funciona el computador para que el momento que estemos programando sepamos qué es eso que estamos haciendo de fondo, qué es eso que está ocurriendo. Eso sería todo por hoy. Como saben, pues la clase queda grabada por si algo fue muy rápido, pues lo puedan revisar. E igual en este momento es un espacio para preguntas. ¿Qué pregunta tienen antes de terminar?
Profe, la fragmentación Y solo le yo, ocurre a los duros. Sí, por la forma en que funciona. Pues la forma en que funcionan los... Bueno, no, también les ocurre a los de estado sólido. Sin embargo, él lo va a organizar automáticamente y va a ser supremamente rápido. Es decir, es más, miremos acá. Si yo le digo que me optimice el disco C, que es el estado sólido, pues que tengo N2, yo le pongo aquí empezar, ya terminó. O sea, miren cómo fue de rápido. Pues cierto, fue esto. Entonces, sí, sí les pasa. Eh, Sin embargo, pues optimizarlo es mucho más rápido y normalmente vienen configurados para que se ejecuten solos. En este caso, creo que viene hecho para que se optimice cada 8 días. Pero igual, pues si quieren optimizarlo, pues dan clic y eso no se demora nada, pues un estado sólido. Miren la velocidad, pues por optimizarlo. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Ya voy a responder lo que están escribiendo aquí Profe, en el chat. otra pregunta. Sí. Eh, en un byte, bueno, mejor dicho, a ver, por ejemplo, si yo quiero guardar el número 1 Ujú. y yo guardo también el número 20, el número 1 y el número 20 pesan lo mismo. Exactamente, porque ambos ocuparon porque ambos, cuando uno escribe en el programa int indiferente de si guarda un 1 o un 5, cuando uno escribe int x igual a 1, lo que hace la CPU es decirle a la memoria RAM, el desarrollador quiere guardar un entero, separa el espacio de memoria correcto para guardar un entero, indiferente a lo que hay ahí, él ya separó ese espacio de memoria. ¿Quedó claro ahí? Sí, así es. Listo. Eh, ¿qué hay sobre la VRAM, de las tarjetas gráficas, por ejemplo? Es porque las tarjetas también tienen una cantidad de memoria. Pues de hecho existen muchos tipos de memoria. Existe la memoria RAM y existe la memoria caché, que es la memoria que de hecho tiene el procesador para cierto tipo de operaciones. También existe la VRAM, que es la que utilizan las tarjetas gráficas para almacenar información mientras hacen operaciones. Pero así de forma detallada, no, no sé, básicamente. O sea, así que lo utilizan para guardar información, pero no recuerdo la web de qué viene. No, no, o no logro recordar o no he sabido nunca alguna de las dos. Porque puede que en algún momento lo haya leído y ya se me haya olvidado. Ah, listo, listo. Y la última pregunta, tú me comentabas que las tarjetas integradas, ¿no? La que dicen Intel HD, bla, bla, esas vienen incorporadas en el mismo procesador. Sí, exacto. Vienen ahí. Pero normalmente no son muy buenas. O sea, de hecho, las tarjetas de video integradas normalmente no son buenas. O pueden correr algunos juegos y algunas aplicaciones, sí. Pero no es lo mismo que uno tener su propia tarjeta de video dedicada a resolverlo. Pero sí, o sea, si usted abre su CPU, usted no va a encontrar una tarjeta de video. ¿Por qué? Porque está integrada en la CPU. La ventaja pues a mí me gustan mucho los computadores de escritorio porque es como un Lego. Usted dice, ve, yo tengo mi computador de escritorio, está con la tarjeta de video integrada que está ahí mismo en la CPU, pero yo quiero una tarjeta de video externa, usted abre la CPU y le conecta por PCI, creo que se llama esto, PCE, el, la tarjeta de video. O sea, literalmente la board está así como parada. Y aquí tiene como un slot y uno lo conecta ahí, le pone el cable de potencia y cualquier otro cable que pueda necesitar y ya básicamente su computador sí tiene tarjeta de video. O usted dice, ve, tengo muy poquita RAM, usar el computador, hay 4 slots para RAM, puede que sean menos dependiendo de la torre que tengan, pero muchos modernos vienen con 4, compran la RAM, la conectan ahí y ya ahí queda listo. Es pues tan sencillo como eso. Claro, hay un montón de cosas que pueden salir mal. Como a ver, resulta que yo produzco mucha estática, no sé si han notado que uno a veces toca a alguien y lo coge la luz, bueno, resulta que uno tiene mucha estática, entonces resulta que uno cogió la memoria RAM y esa estática paf, quemó la memoria RAM. O peor, abrió el computador, tocó la board y justo se descargó uno y paf, quemó toda la board. Adiós computador. Em, entonces, bueno, sí, en teoría es muy sencillo hacer los cambios, pero pues hay ciertas recomendaciones. Los técnicos normalmente se conectan a un brazalete. Ese brazalete va conectado a una fuente como estas, va conectado a tierra. Entonces ya toda la energía se está descargando ahí. Si uno no tiene el brazalete, no hay problema, uno toca el piso antes de tocar el computador. Y siempre que toquen un circuito, tóquenlo por los bordes. O sea, no cojan una memoria RAM así, porque la pueden dañar. Cójanla siempre así. Y ya lo otro es que cuando uno compra una memoria RAM para actualizar el computador, debe mirar que las frecuencias sí funcionen, pero bueno, ya son temas más técnicos que si alguien quiere hacerlo en algún momento, pues podrá revisar los manuales o preguntarme para que lo miremos. Respecto a lo que nos estaba diciendo aquí Alarcón, es verdad, una desventaja muy grande de los discos de estado sólido es que el tiempo de vida es mucho más corto. Entonces es una inversión que uno hace
teniendo presente que en algún momento lo van a tener que volver a hacer. Por ejemplo, si miramos aquí en mi disco, este es donde tengo el sistema operativo, ya el 3% de ese disco, pues ya gasté el 3% del tiempo de vida de ese disco. Este es un computador que yo compré empezando diciembre, o sea que eso tiene, digamos, todo diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya me pasé hace mucho, diciembre, enero. O sea, este computador lleva más o menos 2 meses, pero yo lo compré el año pasado o el antepasado. Perdón un momentico. ¿Puedo yo cuánto yo con ese computador? Yo lo compré fue en diciembre del 2000. Yo compré ese computador en diciembre del año antepasado, ¿cierto? Sí, listo, no. Llevo 1 año y 2 meses con este computador y ya llevo el 3% consumido. Sin embargo, si miran, pues realmente para 1 año y 2 meses el consumo ha sido muy bajito. Y tengan en cuenta que yo pues abuso de los computadores. Este es un computador que muchas veces pasa una semana entera prendido. Muchas veces pues yo abro proyectos de Unity y los proyectos de Unity están en el estado sólido y ahí trabajo todo el tiempo y guardo, borro archivos todo el tiempo. Entonces, realmente si bien el tiempo de vida es más bajito, no es significativo. O sea, fácilmente les podría durar más de 5 años si no dejan juegos corriendo en él. Y bueno, y hay software para verificar. Pues Crystal Disk Info es el software que yo utilizo para verificar el estado de vida de mi disco. Y en este caso, pues por ejemplo, este Samsung todavía está completamente bueno. Ahí hay marcas que son mejores que otras. Pues yo para estado sólido recomiendo la marca o Samsung o Corsair. Corsair que es la misma de estos audífonos, no sé si es la marca por ahí. Es muy buena marca, de hecho. ¿Cómo es? Espacio publicitario no pagado. Bueno, eso era todo. Cualquier duda que hayan teniendo de computadores, especificaciones de computadores, pues me las van haciendo. Pues es un tema que me gusta mucho. Igual pues mi profesión es ingeniería electrónica, entonces pues es un tema que de por sí me ha llamado siempre la atención y estamos hablando. Eso era todo. Gracias a todos por asistir. Las clases normalmente son mucho más cortas. Aquí pues fue porque de hecho divagué mucho. Hasta luego a todos. Chao.